Buenas noches y bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio donde semanalmente les presentamos lo más importante de la labor legislativa y cómo este impacta en la comunidad. Esta ha sido una semana muy movida en la Cámara de Representantes. Entre otros temas les contaremos acerca de la polémica que se ha generado por la no aprobación por parte de las comisiones económicas del Congreso del presupuesto para el 2025. Además les contaremos sobre la erradicación por parte del gobierno de la reforma política. Los invitamos entonces a conocer los titulares de las noticias más importantes que desarrollaremos en la presente emisión. La Cámara se compromete a hacer seguimiento a presupuesto que decretará el Gobierno Nacional. Y que se cumplan todas las metas del Plan Nacional de Desarrollo y que esto beneficie al pueblo colombiano. Se radicó reforma política en la corporación. Hay opiniones encontradas. Para evitar que otro tipo de ingresos, sobre todo ilegales, se ingresen a las campañas. El Congreso no puede seguir recibiendo proyectos de acto legislativo de ley si no se tiene la realidad económica del país. Los perros de seguridad y vigilancia contarán con mejores condiciones al momento de desempeñar su labor. Pero sucede que las condiciones en las que se presta este servicio no son siempre las más adecuadas para los perros. Atención biciusuarios, desde la Cámara se trabaja para brindarles mayor seguridad en las vías. El año pasado, 448 ciclistas fallecieron. Congresistas se alistan para el evento ambiental más importante del planeta. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Como ha sido noticia en los últimos días, esta semana se hundió el presupuesto general de la Nación para el 2025. En un hecho sin precedentes en la vida política del país, las comisiones económicas del Congreso no lograron ponerse de acuerdo con el gobierno. Edwin. Así es, Valentina. En ese orden de ideas, el presupuesto para el próximo año saldrá por decreto. Les tenemos las reacciones de las bancadas y las diferentes lecturas de lo que sigue para las finanzas del país. Las comisiones económicas de Cámara y Senado no lograron un acuerdo para que saliera en primer debate el articulado del presupuesto general de la Nación. El Congreso trabajó, las comisiones económicas, reuniones de coordinadores, de ponentes, con el Ministerio de Hacienda, escuchamos a los diferentes ministerios, se realizaron 305 proposiciones analizadas que sumaban 77 billones, no habían recursos adicionales. El presupuesto se radicó por parte del gobierno por 523 billones de pesos con una ley de financiamiento de 12 billones. Tenemos que lograr que el gobierno nacional presente el regionalizado, es decir, las inversiones que van a haber departamento por departamento durante el 2025, porque por primera vez no hubo una discusión en las reuniones de coordinadores y ponentes en el Ministerio de Hacienda como tradicionalmente se hacía, ni tampoco lo presentaron en las comisiones económicas donde se discutió el presupuesto que se hundió. Ellos quisieran imponer un presupuesto sin escuchar a las diferentes partes, sin lo más importante, sin escuchar a las regiones y sus necesidades. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, se pronunció sobre el trabajo que se hizo durante estos 45 días en la Cámara de Representantes. Bueno, lamento que no se hayan podido lograr los acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo. La gran mayoría estaba en una posición de poder coincidir, pero lamentablemente un sector del Senado pues no permitió que se pudiese acordar una cifra racional, que se pudiera implementar y que pudiera servirle al país. Nuestro compromiso ahora es, pues bueno, ya queda en manos del señor presidente la sanción del presupuesto y que se cumplan todas las metas del Plan Nacional de Desarrollo y que esto beneficie al pueblo colombiano. Y por supuesto, las redes sociales de los representantes no han sido ajenas a esta noticia. Los congresistas han posteado sus opiniones y aquí les traemos algunas de ellas en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. La discusión del presupuesto general de la Nación generó diferentes reacciones en todas las bancadas. Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, expresó que, abro comillas, con la peor ejecución presupuestal en 20 años, presentaron un presupuesto desfinanciado, incluyendo el recaudo de una tributaria sin aprobar, y no aceptaron ninguna propuesta intermedia para consensuar el monto global. Por su parte, la representante del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, señaló que, abro comillas, las comisiones económicas nunca quisieron conciliar entre sí.
Siempre el propósito fue negar cualquier monto del presupuesto. Querían que el presidente lo expidiera por decreto para reforzar el cuento de la dictadura fiscal. Finalmente, el representante de Centro Democrático, Andrés Forero, sostuvo que, abro comillas, de forma inédita, el Congreso rechazó el presupuesto general de la Nación de Gustavo Petro para 2025. Era un proyecto desfinanciado que forzaba una nueva reforma tributaria y que ponía en riesgo las elecciones del año 2026. En las próximas semanas conoceremos el presupuesto de la Nación para 2025 decretado por el presidente de la República. Al tiempo que desde la Cámara de Representantes se estará realizando un control riguroso para asegurar que estos recursos se dirijan a atender las necesidades puntuales de las y los colombianos. ¿Y cuál es la postura de la oposición frente al hundimiento del proyecto de presupuesto? La segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, se pronuncia al respecto en la oposición en Cámara. El presidente Petro se salió con las suyas, ahora decretará el presupuesto como todo un dictador. Señor presidente Gustavo Petro, ni golpe blando, ni golpe de Estado, ni mucho menos oponernos a que la inversión llegue a los territorios. Debo dejarle claro al país que como congresista siempre estuvimos abiertos al diálogo. Cumplimos la cita, más de 15 mesas técnicas, 4 comisiones económicas conjuntas, incluso dispuestos a firmar la ponencia en función de realizar un primer debate que nos permitiera ajustar el presupuesto, pero nunca se tuvo en cuenta nuestras propuestas, abusaron de nuestra buena voluntad y llegaron al desafortunado escenario de cambiar los textos socializados y radicar un pliego de modificaciones completamente distinto, configurando una trampa de la manera más descarada, abusiva y una jugadita de esas que rechazaban con furor y que ahora practican con gran destreza, quitándole 2.5 billones a la registraduría en pleno escenario electoral. Es irresponsable pensar en aumentar el presupuesto general sobre la base de una nueva reforma tributaria, cuando Ecopetrol cada día sigue en caída. El recaudo de la DIAN bajó el 30% en agosto. El gobierno les dispara a todos los sectores que producen, transportadores, minería y a la mediana empresa que hoy, con altos costos por medio de la reforma laboral y más impuestos, pareciera un plan macabro para asfixiar y generar mucha más incertidumbre. Ahora la Corte Constitucional tendrá la última palabra. Un nuevo intento de reforma política llegó a la Cámara de Representantes, esta vez concentrándose en 3 puntos específicos para lograr consensos. Veamos qué trae la norma. Se trata de hacer una reforma política muy concreta para resolver los problemas que constantemente aquejan tanto al electorado como a los partidos políticos. Si no cambiamos el sistema político en Colombia, no vamos a ser exitosos en la lucha contra la corrupción. 3 puntos presenta esta reforma. En primer lugar, es la financiación estatal de las campañas políticas, para evitar que otro tipo de ingresos, sobre todo ilegales, otro tipo de recursos ilegales ingresen a las campañas. Elaborar listas cerradas, cremallera, hombre-mujer, con elecciones primarias para escoger el orden de la lista. El tercer punto se presenta en la reforma como fortalecimiento a la autoridad electoral. Al respecto, algunas voces desde el partido de gobierno como desde la oposición se expresan. Una reforma política que garantice condiciones democráticas, especialmente en temas electorales, que hay que reformar el Consejo Nacional Electoral. Esas son voces que se han recogido en todo el territorio nacional y en todos los sectores políticos, luego no es nada novedoso. Esto da un mensaje más como de retaliación al trabajo que vienen haciendo los magistrados del Consejo Nacional Electoral y creo que no nos genera garantías para la supervisión política que hacen nuestros magistrados como representantes de cada uno de los partidos. Respecto al punto de la financiación estatal, desde la oposición manifiestan inquietudes. El Congreso no puede seguir recibiendo proyectos de acto legislativo de ley si no se tiene la realidad económica del país. Por tratarse de un acto legislativo, esta reforma comenzará su curso en la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales. El presidente de la Cámara de Representantes respondió las inquietudes de un líder juvenil sobre temas que se debaten en el país. Esto es Jaime Raúl Responde. Hoy desde el Capitolio Nacional, el lugar donde sesionamos los congresistas, estamos con los jóvenes hablando de temas de país. Bienvenidos y bienvenidas a Jaime Raúl Responde. Presidente, ¿cómo va? Hola Juan David, bienvenido al Congreso.
Muchas gracias. ¿Cómo está Funza? Bien, una tierra pujante, ahí es una tierra en la que tienes que volver, pero vamos dándole. Bien, chévere, hay que volver. Claro que sí. 2 meses de su presidencia en la Cámara de Representantes y los jóvenes queremos conocer sus opiniones sobre el país. Bueno, con todo gusto, dale. Entonces, en los últimos días se ha estado hablando de golpe de Estado. ¿Usted cree que sí es posible, que en Colombia hay una posibilidad de que lleguemos a un golpe de Estado? Bueno, yo creo que la figura del golpe de Estado como tal la veo muy difícil. A pesar de que hay sectores que tienen diferencias con el actual presidente, lo que sí he visto es que hay sectores, uno, muy inconformes con lo que está sucediendo actualmente en el gobierno y 2, que en el Congreso no quieren que avance nada que huela a las reformas sociales del presidente. Esto ha generado dificultades también para que se puedan sacar adelante las apuestas del gobierno del cambio, que en mi opinión son en su gran mayoría beneficiosas para el país y que ayudan a sectores de la población más vulnerable de nuestra querida Colombia. Listo, y también hay quienes hablan de un golpe blando. ¿Usted sabe qué es el golpe blando? ¿Si cree que las altas cortes están haciendo ahí una puja de poderes? Bueno, yo defiendo la separación de poderes. Yo creo que las cortes están en lo suyo y mi deber como presidente de la Cámara de Representantes es defender precisamente la institucionalidad de nuestro país. Yo creo que, y soy muy respetuoso de las decisiones de las altas cortes, creo que en derecho ellas se pronuncian. Presidente, y tú desde el legislativo, ¿cómo es el relacionamiento entre el Congreso y la presidencia? Bueno, lo primero es entender que el gobierno no tiene las mayorías en el Congreso y eso hace que los ministros en sus apuestas sociales tengan que ceder en ciertas cosas. Yo creo que está bien en un escenario de deliberación democrática entender que, pues debido a esa connotación de cómo está estructurado el Congreso hoy en día, no todo se puede hacer como el Ejecutivo quiere que se haga. Son temas de país en donde tenemos que, para que este país salga adelante, entender que también todos tenemos que ceder. Y presidente, finalmente, tú como presidente de la Cámara, en medio de todas estas disputas entre las ramas, ¿cuál es el papel propositivo, de mediador o cuál crees que es ahí el rol? Bueno, han tratado de hacer que yo como presidente de la Cámara sea uno de los actores más en la pelea y yo he optado por una posición muy coherente con los principios de la Alianza Verde, que pues básicamente lo que buscan es encontrar en lo que nos une soluciones a los problemas del pueblo colombiano. Y yo por eso no he entrado a la disputa. Entiendo el rol del presidente, creo que muchas de sus apuestas hay que avanzar y hay que apoyarlo para que Colombia salga adelante. También entiendo a la oposición y las críticas que se hacen en el entendido de que debemos poco recoger las voces de todas y todos, pensando no en las próximas elecciones, sino en la gente que está allá detrás de ese televisor. Y es que este país lo sacamos adelante entre todos, no solamente los políticos acá en el Congreso haciendo las cosas, sino ustedes allá participando activamente en las decisiones. Repre, gracias. Juan David, un gusto. Créeme que los jóvenes tenemos la esperanza que desde aquí se transforman nuestras realidades. Bueno, hacemos lo mejor que podemos y ustedes también son parte de la solución a los problemas de Colombia. Como decía Jaime Garzón, si ustedes los jóvenes asumen desde ya la dirección de su propio país, Colombia va a ser el país que se merece. Y a ustedes los invito a estar pendientes de lo que sucede en la Cámara de Representantes. En la Cámara avanza un proyecto que busca brindar condiciones dignas para los perros que ejercen labores de vigilancia y seguridad. Nuestro compañero Ricardo Cáceres nos tiene los detalles de esta iniciativa. Un proyecto de ley que cursa actualmente en la Cámara de Representantes y que ya fue aprobado en el Senado de la República busca beneficiar a los perros de compañía y también de seguridad. Cerca de 6.000 caninos registrados como apoyo para labores de seguridad y detección de explosivos como de sustancias psicoactivas serán objeto de cuidados para garantizar su salud y bienestar en su trabajo. Lo que busca es garantizar unas condiciones dignas para la prestación de este servicio, dignas para los perros, unas condiciones de mayor supervisión por parte de la superintendencia encargada de este tema y también unos incentivos para que progresivamente podamos ir reemplazando algunos de estos perros por otras nuevas tecnologías.
Pese a que las empresas de seguridad desarrollan protocolos del cuidado de los caninos, no son suficientes para garantizar su buen estado. Primero que todo eso es un compañero más para uno, un amigo más, y pues también para la seguridad es un arma pues disuasiva en que necesita un bienestar y un control para que ellos estén mejor. El uso de las nuevas tecnologías en seguridad se irán implementando para bajar la carga laboral de los peludos, señala el proyecto como medida adicional. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Congresistas se preparan para el evento ambiental más importante del planeta. Instaladas hoy desde la Casa del Valle, las mesas técnicas desde donde se definirán las iniciativas legislativas para la protección de la biodiversidad con propuestas de expertos y sociedad civil. Entonces lo que buscamos es hablar entre nosotros sobre esas agendas que debe tener cada país para cumplir las metas del Convenio de Diversidad Biológica. Lo que se está llevando a cabo desde el Congreso de la República en términos de proyectos de ley que van a incidir directamente en el cuidado de la biodiversidad, en el cuidado de todos estos ecosistemas. Tenemos el proyecto de ley que es sobre los humedales para que sean incorporados el sistema general del riesgo. Los humedales son ecosistemas estratégicos. La biodiversidad no sea un asunto de nostalgia o que queden los afiches, sino que se vuelva de verdad política pública, asunto de conservación, de ponerle valor presente y valor hacia el futuro. Para garantizar la seguridad y soberanía energética del país, fue radicado un paquete con proyectos sobre gas, fracking y licencias flexibles. Primero, para que se permitan los proyectos pilotos de investigación científica de fracking en el territorio nacional. Segundo, para que el gas natural sea declarado el energético estratégico de la transición energética. Y tercero, crear la licencia flexible para disminuir los tiempos de otorgamiento de licencia ambiental para los proyectos de energía renovable no convencionales, parques eólicos y solares de 90 a 60 días. El representante espera que en la Comisión Quinta estos proyectos se traten de manera oportuna ante posibles riesgos de emergencia energética. La Cámara dio vía libre a la discusión de los 81 artículos de la reforma laboral. Sin embargo, en el debate se evidencia preocupación por la afectación que tendría en las pequeñas y medianas empresas. Carmen. Así es, Edwin. Mientras el debate continúa, les presentamos la segunda entrega de nuestro especial pedagógico sobre los puntos claves que trae esta reforma. Quizás para muchos sea un camello entender la reforma laboral. Por eso, mientras el debate sigue avanzando en la Cámara, aquí les contamos de qué se trata. Este es el capítulo número 2 y se llama Nuevas Generaciones. Pongámonos a trabajar. Número 1. Contrato de aprendizaje. Es importante que se le eleve a la categorización de verdaderos contratos laborales al proceso de formación que tienen nuestros jóvenes para generar mayor productividad y que puedan tener un pago justo y remunerado con sus debidas prestaciones sociales. Laboralizar el contrato de aprendizaje va a hacer que el empresariado prescinda de tener practicantes del SENA en su empresa. Va a preferir pagar la cuota de monetización y la conclusión de eso es la destrucción de ese contrato de aprendizaje en la práctica. Número 2. Trabajo remoto. Lo positivo es que las personas que deseen optar por este camino puedan hacerlo desde sus casas, puedan desarrollar las actividades propias que no necesariamente tienen que desarrollar en sus oficinas, desgastándose en ciudades como estas donde el carro, el transporte, la muchedumbre le genera bastante problema y pérdida de tiempo. El trabajo remoto va a permitir inclusive que usted esté trabajando en el exterior, en una empresa en Colombia, y no se ha consultado el riesgo laboral que puede tener allí incorporado. Por ejemplo, una persona que se accidente en el exterior y está en desarrollo del trabajo remoto, ¿qué hace la empresa aseguradora de riesgos? ¿Responde allá? ¿Con qué costos allá? Es un tema que no se ha estudiado suficientemente en la reforma. Número 3. Licencias de paternidad. Importante que los padres de familia también, como las madres, puedan compartir con sus hijos en esos escenarios, en esos espacios que establece esta nueva reforma, buscando garantías para ellos. Las licencias de paternidad, que en varios países del mundo, América Latina, son de 2 días, de 3, de 5, que en Colombia es de 2 semanas, la quieren extender a 6 semanas, con un cargo fiscal a las empresas prestadoras de servicios de salud, a las EPS, hoy bien restringidas financieramente, y les van a incorporar un cargo de semanas adicionales. ¿Quién las paga? ¿Dónde está la restricción que no se ha esclarecido? Nos queda un capítulo más que será la próxima semana, porque conocer y entender la reforma laboral nos permitirá opinar con argumentos. Chao.
Del 2 al 6 de octubre en mi departamento, en Boyacá, la música y la cultura están de fiesta. Se celebran los 50 años del concurso nacional de bandas de música en Paipa, la capital turística de las y los boyacenses. Un evento que es patrimonio cultural inmaterial de la nación y que gracias al Ministerio de Cultura y a diversas entidades se celebra con lujo de detalles. Las y los invito a que visiten a Boyacá en este inicio de octubre y disfruten del talento colombiano. Situaciones como la informalidad y la llegada al país de productos elaborados a partir del lactosuero han recrudecido la crisis en el sector lechero. Por ello, representantes escucharon a los voceros del gobierno para conocer las acciones que proponen para enfrentar esta problemática. Los representantes hicieron un llamado al gobierno nacional a no reducir el presupuesto del sector agropecuario y crear políticas de sostenimiento para los pequeños productores. No le quiten recursos al campo. No han hecho vías rurales, no han hecho vías terciarias, no han invertido en seguridad para darle tranquilidad a los campesinos y ahora le quitan el 73% del presupuesto al Ministerio de Agricultura. Igualmente, para nuestra región es muy lamentable la salida de Nestlé de Colombia, con una permanencia de 50 años en territorio que sin duda también va a agudizar esta problemática. Una disminución del precio que está desde 2.200 pesos, 2.400 que estaba el año pasado, a hoy estar recibiendo un valor cercano a los 1.700 pesos. Una reducción cercana al 30% que coloca al borde de la quiebra a más de las 500.000 familias que dependen de la actividad ganadera. La ministra de Agricultura respondió que han venido adelantando diferentes acciones para fomentar la compra de leche nacional y estabilizar el sector. Instalamos la mesa de compras públicas del orden nacional para que entidades como el ICBF, como el Ejército, como el PAE puedan incorporar en sus minutas la compra de leche nacional, aumentar las raciones de leche y productos derivados de la leche y con ello fomentar la compra, bajar los stocks y que podamos acopiar más leche de nuestros productores. Finalmente, la ministra de Agricultura y el ministro de Comercio se comprometieron a seguir trabajando en la construcción de alivios financieros, mantener el alza de los impuestos para las importaciones y así sacar al sector de la crisis. Y precisamente se llevó a cabo en Boyacá una audiencia pública donde los representantes escucharon a los pequeños y medianos productores de leche, quienes expusieron problemáticas como los altos costos de los insumos y la comercialización. En el municipio de Sotaquirá se reunieron los productores de leche con el gobierno nacional para buscar una solución a la crisis por la cual se encuentran cientos de familias en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Yo sé que hoy no hay soluciones concretas y no se pueden dar soluciones de un día para otro, es a corto y mediano plazo lo que se pueda hacer, pero vemos la intencionalidad del gobierno en colaborarle al sector lácteo, especialmente a los pequeños productores. Al precio que está la leche, pues todos estamos como perjudicados y todos lo necesitamos. Una solución urgente reclaman los productores de leche, dadas las cuantiosas pérdidas económicas que atraviesa el sector y que perjudica a los pequeños y medianos productores que derivan de esta actividad, el sustento de las familias campesinas. Están tomando medidas tendientes a resolver sobre todo los problemas que se generaron con la importación de productos lácteos por razón de tratados de libre comercio. Me parece importantísimo que la audiencia pública se haya desarrollado, que nos permita escuchar, de alguna manera ratificar realidades que ya conocemos del sector lechero, pero pues que nos permiten ir viendo de acuerdo a esas acciones el gobierno nacional que está haciendo a propósito de eso. En las próximas semanas se vuelven a reunir los representantes a la Cámara y el gobierno para definir ayudas que recibirán en materia de compra del producto, como en ajustes a los valores, a los insumos y a la comercialización. Publicar, difundir o compartir videos, imágenes o material que exponga la intimidad de las mujeres en el mundo digital será un delito. Así lo define la ley Olimpia radicada en la Cámara. Los detalles en Mujeres con todas las de la ley. Olimpia, un nombre que transmite fuerza y determinación. Así se llama la activista mexicana de 34 años que tras una difícil experiencia personal lidera en Latinoamérica la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito digital. Mi nombre es Olimpia y en redes sociales yo fui conocida por un video sexual que difundieron sin mi consentimiento, que en principio había yo confiado en una pareja y que lo difundió y que ese video se hizo público en todas las redes sociodigitales. Y bueno, y de ahí pues claro que el proceso es difícil, el viacrucis es grande.
Para impedir que historias como la de Olimpia se repitan a diario en nuestro país, se radicó el proyecto de ley Olimpia. En nuestro país no está tipificado el delito de violencia digital, ese delito que cometen los agresores cuando producen, comparten contenido íntimo, contenido erótico o sexual sin tu consentimiento. Con este proyecto sería delito la difusión sin consentimiento de material íntimo, conocido como sexting, material obtenido por cámaras escondidas, fotografías o videos alterados con inteligencia artificial, entre otras conductas. Adicionalmente modificamos el Código Penal y colocamos una tipificación del delito de violación a la intimidad digital. Y así estos agresores que cometan este tipo de delitos pueden estar en la cárcel de 42 a 72 meses y también pueden estar sometidos a penas y sanciones. Consultamos sobre los efectos psicológicos y cómo deben atenderse estos casos. Estrés, ansiedad, depresión y baja autoestima. Se aíslan, no quieren tener interacción social. Campañas de prevención para poder detectar a tiempo este flagelo de la violencia sexual digital. Asimismo, debemos realizar rutas en las cuales podamos brindar atención inmediata en salud mental. La ley Olimpia buscará que se reduzcan notablemente cifras como las que entrega el Gobierno Nacional, que indican que el 60% de colombianas entre 18 y 40 años han sufrido algún tipo de acoso en medios digitales. Desde la Cámara se viene trabajando en favor de brindar mayor protección y mejorar las condiciones en la vía para quienes utilizan diariamente la bicicleta como su medio de transporte. Les contamos los detalles a continuación. El proyecto de ley del representante Leonardo Rico busca proteger la vida de los biciusuarios en el país, endureciendo las sanciones para quienes atenten contra la vida de los ciclistas. Lo que queremos es que quien esté involucrado en accidentes de tránsito y el afectado sea el ciclista ocasionando la muerte, logremos modificar para que de los 5 años que está actualmente la cancelación o suspensión de la licencia de tránsito, la aumentemos a 10 años. Y existiendo la culpabilidad, que en esos 10 años también exista la cancelación total de la licencia. Este proyecto de ley se suma al otro presentado por el representante a la Cámara, Héctor Chaparro. Los congresistas buscan proteger a los ciclistas. Lo que queremos es incrementar las penas para los conductores que atropellen a los ciclistas y abandonen el lugar donde fue el accidente. De la misma manera, queremos que se incrementen las penas cuando exista la condición de homicidio culposo. Primero es que el ciclista es un actor en la vía y eso es muy importante y hay que respetarlo. Es una persona que comparte la vía y que necesita respeto, y ese respeto requiere desde los vehículos, desde el transporte público y naturalmente desde la protección de la ley. Las iniciativas pretenden evitar que las cifras sigan aumentando. En lo corrido del año se han registrado 218 ciclistas fallecidos y más de 1.000 lesionados en siniestros viales. De esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Agradecemos su sintonía y los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes nos encuentran como @Cámara Colombia y escaneando el código QR que tienen en pantalla pueden acceder a todas nuestras emisiones. Los invitamos para que nos acompañen dentro de 8 días para conocer más acerca del quehacer legislativo. Buenas noches.